Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, por la página Radio UEPG, o incluso también a todas las personas que nos están sintonizando y que en este momento van a sus casas, a sus trabajos, pues que están en horario nocturno, también los que están estudiando. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos. El día de hoy, antes de comenzar, me gustaría también agradecer a la Universidad Pedro de Gante por abrirnos el espacio para poder tener este diálogo entre ustedes y yo, ya que en la Universidad Pedro de Gante ustedes pueden encontrar carreras como licenciado en psicología, licenciado en formación infantil, contador público, licenciado en administrador, entre diferentes maestrías como educación y administración. Cualquier duda les recomiendo visitar la página www.upg.mx. El tema que vamos a abordar el día de hoy, se los voy a decir de una vez, se llama promoción cultural. Pero antes de iniciar directamente con el tema, me gustaría hacer un breve comentario respecto a una noticia que está circulando mucho hoy por redes sociales y que toda la gente está hablando de esto. Respecto a la reforma que hizo hoy el Congreso del Estado de Nuevo León para poder concebir la vida desde la concepción. Es decir, que sea catalogada vida desde el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Lo que cual conlleva a que cualquier acto, entre comillas, en contra o que atente o que dañe dicho óvulo pueda ser penalizado por la ley. Ante esto, yo sé que cada persona tiene sus opiniones. Simplemente quisiera recordarles que en nuestro país existe una gran influencia sobre derechos humanos. En el 2011, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó para reconocer dentro de la Constitución, desde el artículo primero, a los derechos humanos como parte de nuestros derechos, de todas las personas que vivimos en México. Lo cual implica también que se reconocen diferentes tratados internacionales, convenios, etcétera, que tengan que ver con la materia de derechos humanos. Por lo cual me gustaría comentarles a todas las personas que nos observan y que nos escuchan también a través de la radio que existen diferentes documentos, uno de ellos llamado Convención para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que este documento fue resultado incluso de un evento que fue aquí en México en el año de 1975, la primer cumbre mundial sobre la mujer. Muy importante reconocer, porque a México se le reconocen sus participaciones en actividades deportivas como el Mundial, Juegos Olímpicos, etcétera. Pero es parte de nuestra historia también saber que en nuestro país se llevó a cabo la primer cumbre mundial de la mujer, donde los temas abordados en dicha cumbre sirvieron como un antecedente para que en un futuro pudieran surgir diversos convenios, tratados, leyes, etcétera, que protegieran a las mujeres sobre la vida de violencia. No porque las consideraran débiles, inferiores, sino porque dentro de los estudios de género se reconoce la vulnerabilidad dentro de las mujeres dentro de la estructura social en que vivimos. Las personas que ya llevan escuchando este programa, las dos emisiones que lleva, ya a lo mejor se habrá dado cuenta que a mí me gusta mucho la parte de usar la frase construcción social para todo, ¿no? Y dentro de ello implica también el género como una construcción social, el género como roles, como estereotipos, como actividades que se le atribuyen a ciertas personas dependiendo de su sexo y que dichas actividades pueden llegar a poner en una situación de ventaja, privilegio o desventaja o vulnerabilidad a diferentes personas de la sociedad, dependiendo su género. Y por lo tanto, al reconocer estas diferencias, estas desigualdades, estas vulnerabilidades, se opta por crear diferentes mecanismos que puedan servir para proteger la vida de las mujeres, para garantizar sus derechos humanos y garantizar también algo básico como lo es su desarrollo como personas. Dentro de esta convención
para erradicar la violencia contra las mujeres. Hay diferentes puntos que se abordan y que se le sugieren a México, como por ejemplo dar informes en los que se reconozca la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, vincular los temas de discriminación con violencia contra las mujeres, y uno de ellos muy importante es tomar acciones y medidas ante la situación de las intervenciones en a mujeres, niñas, adolescentes, por el tema del aborto. ¿Por qué? Porque el aborto se reconoce como una práctica que se opta por ella o las mujeres optan por ella en diferentes situaciones de la vida y diferentes contextos también, que no tienen que ver precisamente con lo que muchas personas en contra del aborto creen que es simplemente llevar una vida sexual sin protección y que el embarazo pueda interrumpirse para poder seguir con esa vida sexual, sino que es una práctica que también tiene que ver con las situaciones de violencia por las que pasan muchas mujeres, como las violaciones, como el hecho de que hayan sido obligadas a tener relaciones sexuales con personas, por ejemplo, los matrimonios forzados en menores de edad, y que el hecho de legislar para que la vida se conciba desde la concepción no va a impedir que el aborto siga ocurriendo. Lo único que va a provocar es que cuando ocurra sea de manera clandestina, en situaciones mayoritariamente muy insalubres, y que van a poner en riesgo a esas mujeres adultas, pero también niñas y adolescentes. Para las personas que piensan y que dicen, no, pues es que yo no quiero promover el aborto, por ejemplo, tomen en cuenta que despenalizarlo no implica que lo estén promoviendo. Despenalizarlo simplemente significa que las personas que tengan que acceder a él o que tengan que recurrir a él puedan hacerlo bajo situaciones, digamos, protegidas o bajo situaciones óptimas, mejor dicho, para que no pongan en riesgo su vida. Y, por el contrario, las acciones como las que hoy llevó a cabo el Congreso del Estado de reconocer la vida desde el momento de la concepción van a traer más problemas que no sé qué es lo que quieran conseguir ellos, paz, no creo, pero bueno. ¿Por qué? Porque de ser así, es decir, de reconocer a la vida desde la concepción, implica que cuando se ocurra un aborto espontáneo, que espontáneo quiere decir que no es que se planee, no es que se desee, no es que se intervenga para que ocurra, va a haber consecuencias legales. Y esto va a traer más desventajas que ventajas. De hecho, sinceramente, para las personas que piensan que esto trae ventaja, esto no trae ninguna ventaja. Si las personas que están tan preocupadas porque las mujeres no aborten, están apoyando digamos, esta reforma, considero que en lugar de apoyar este tipo de situaciones, este tipo de reformas, deberían mejor apoyar la educación sexual integral, que esto implica dar a conocer a las personas en las diferentes etapas de su vida y de acuerdo con esa etapa de su vida en la que se encuentren en este momento, información óptima que puedan entender y que les sea de utilidad para poder proteger su integridad y que prevenir este tipo de situaciones como los embarazos no planificados o incluso cuando se tiene que recurrir al aborto, también tomar en cuenta que cuando ocurra se tienen que tener las condiciones para que pueda ocurrir de la manera segura y que, repito, no deba o no dañe la integridad de las mujeres. Entonces, simplemente quiero dar este preámbulo porque si ustedes están a favor o en contra, miren, sinceramente yo no me quiero meter en eso, simplemente les pido, como ya lo he hecho previamente, recordarles que todo derecho
conlleva una responsabilidad y obligación. Y en el caso de la libertad de expresión, es verdad que ustedes pueden expresarse libremente, pero ese derecho también conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de informarse de una manera veraz y objetiva sobre aquello de lo cual desean opinar. Y tomen en cuenta que las situaciones de aborto, repito, no ocurren porque las mujeres quieran vivir en promiscuidad y quieran abortar en cualquier momento, etcétera. No. Esto ocurre muchas veces, la gran mayoría de las veces, por situaciones de vulnerabilidad, por situaciones en las que hubo un abuso sexual o situaciones incluso en las que las mujeres se vieron obligadas o las obligaron a mantener relaciones sexuales, ya sea por matrimonios forzados, ya sea porque así las educaron, es decir, para que hagan completamente todo lo que les dijo su pareja sin pensar en ellas mismas, en lo que desean, en una meta personal, en objetivos propios. No les enseñan la educación sexual. Y justamente por eso es que ocurren este tipo de situaciones. Así es que, les repito, si tan preocupados y preocupadas están por la situación del aborto y prevenirlo, en lugar de hacer o votar porque la vida se conciba desde la concepción, mejor preocúpense por brindar educación sexual integral de calidad a las y los jóvenes, incluso niños y niñas, conforme a la edad que llevan. Y la información básica que necesitan, por ejemplo, para saber que su cuerpo es suyo, es decir, de los niños y de las niñas, y que nadie tiene por qué tocarlo sin su consentimiento, y que nadie tiene por qué tocarlo si ellos no quieren o no se sienten cómodos, y que nadie tiene por qué tocarlos incluso por ser menores de edad. Entonces, solamente crear este pequeño paréntesis, este, como para expresarme un poquito yo también, y de alguna manera intentar clarificar un poquito estos temas. Les recuerdo, lo que se aprobó es que se conciba la vida desde que el óvulo es fecundado y sinceramente para la gente que no lo sepa hay abortos que no son planeados, son espontáneos. Entonces, básicamente es como en caso de que fuera un aborto espontáneo, encarcelar a una mujer por cuestiones que ni siquiera dependen de ella, ni de sus acciones, ni deseos, ni absolutamente nada. Entonces, por favor, informémonos un poquito más. Y para todas las personas que están de alguna manera haciendo activismo para cambiar este tipo de situaciones, sigan luchando. Ahora sí, el tema central del día de hoy. El tema, como se los comenté previamente, es promoción cultural. Este tema lo tenía planeado desde hace cierto tiempo, debido a que, no sé si muchas personas recuerden, pero en el año del 2016, bueno, sí, 3 años, no tan, no tan recientemente, ocurrió un festival de arte aquí en Nuevo León llamado Diversidad. No sé si algunas personas de ustedes lo recuerdan, pero este festival era apoyado por Conarte, así como diferentes instituciones también, tanto públicas como privadas, principalmente editoriales, ¿no? Porque había muchas actividades, que sea libros, que sea obras de teatro, entre otros tipos de actividades, ¿no? Escultura también, pintura, también hubo proyecciones de cine, etcétera. Y de hecho, en este festival, incluso yo participé como voluntario. Me tocó acudir a diferentes lugares de la ciudad, de verdad, de todos los estatus. Me acuerdo, si mal no recuerdo, fue la primera actividad que a mí me tocó cubrir de ese festival. Fue en la colonia Independencia. No sé si muchas personas lo ubican, pero allá hay un macrocentro comunitario, en donde existen salas, um, incluso existen así como entre comillas, espacios que son como educativos para que puedan hacer preparatoria en línea o educación en línea, etcétera. Y había un espacio en donde se llevó a cabo una exposición, no era fotográfica tal cual, pero era un collage fotográfico, es decir, no era en sí una fotografía exhibida en un cuadro, sino que eran fotografías que estaban de alguna manera manipuladas, pero no me refiero a edición, sino, les voy a poner un ejemplo, una fotografía de un chico que tenía
pegado, por decirlo así, encima de esa fotografía, recortes de brazos del otro chico, y cuando tú la veías de una perspectiva frontal, en lugar de verse la imagen como si estuviera una encima de otra, tú lo que veías era un chico rasgándose así la cara, con diferentes rasguños, porque la fotografía también tenía como ciertas rasgaduras para asemejar rasguños de esas manos que fueron sobrepuestas. Era una obra muy interesante, la verdad. Y lo que trataba de explicar eran las diferentes emociones por las que vive una persona, que, porque diversidad fue un evento de la diversidad sexual. Las emociones que llega a vivir una persona cuando está como en esta etapa de aceptación o descubrimiento de su sexualidad. Entonces se me hizo una manera bastante creativa de expresar este tipo de vivencias. Y esto fue en la Colonia Independencia. Y aquí justamente bueno, desde mi opinión personal, la gran trascendencia que tiene es que por lo general las actividades culturales suelen quedarse en lugares muy fijos y muy específicos, ya sea museos, ya sea teatros, ya sea ciertas galerías, y que por lo general no siempre están ubicadas o no siempre están al acceso de todas las personas. Hay lugares, claro que sí, por ejemplo, que están muy céntricos, como los tres museos, ¿no? Que están en el centro de Monterrey y están al acceso de todas las personas. Disculpe, pero también hay ciertas galerías que están ubicadas, digamos, en sectores muy elitistas, o incluso hay actividades culturales que no se llevan a cabo en específicamente centros artísticos, pero que sí se llevan a cabo en lugares, por ejemplo, no sé si alguien aquí conozca en San Pedro, justamente donde termina Calzada San Pedro, está Plaza Cultural Fátima. Claramente es un espacio público, entre comillas, pero el acceso, la ubicación, en dónde está, cómo llegar, son cosas que desde mi perspectiva se llegan a quedar en estratos muy específicos y no eh, se promueven o se les da esta difusión en los lugares en donde realmente la educación cultural es muy escasa. También les comento esto porque justamente platicando sobre este tema con mis amigos, llegamos a un punto de la conversación en el que platicábamos, por ejemplo, de la educación artística que hemos recibido. No sé si alguna vez se lo llegué a comentar, pero yo toda mi vida he estado en educación pública, desde preescolar hasta ahorita en mis estudios de educación superior. Y yo recuerdo cuando estaba en la primaria, en educación pública, en la SEP, teníamos una materia de artes que era una vez a la semana, y me acuerdo perfectamente que eran los viernes, de 11:30 a 12:30, que era la hora de salida. Y en esta hora, lo que hacíamos era en una libreta de cuadrícula, literalmente rellenar bordes de cuadros para formar figuras, como flores o pececitos, etcétera. Pero todo basándonos en bordes de cuadros. Y esa fue la educación artística que yo recibí. Y en la secundaria claramente llevas otro tipo de textos, pero que son textos, yo recuerdo, eran de dos artes, musical y visual. Y cuando veíamos cuando veíamos música, artes musicales, nos querían poner un instrumento como lo era la flauta, y realmente no le dábamos, lo reconozco, incluso yo no le daba como el valor ni a la técnica, ni al sonido, etcétera, porque yo no estaba acostumbrado, por ejemplo, a escuchar conciertos de flauta. La música que yo escuchaba era la música comercial, que era la música que también escuchaba toda la población en la que yo, digamos, me movía, ¿no? Gente de mi colonia, de mi escuela, etcétera. Y de repente platicando con una amiga que ella tiene un novio quien estuvo en los colegios privados más exclusivos de aquí de Nuevo León, de San Pedro específicamente, justamente hablando de Plaza Fátima. Alguien sabrá las escuelas que están justamente una enfrente de la otra, a los dos lados de esa plaza. Y ella comentaba que este chico en estos colegios, desde preescolar, ya veían educación artística que tenía que ver con la teoría del arte, con las obras y con las técnicas. Es decir, les presentaban, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como en un proyector, algún cuadro clásico, explicaban diferentes técnicas, que si las partes triangulares, las formas básicas, cómo se utilizaban diferentes instrumentos como pinceles, etcétera.
y explicaban toda la teoría de cómo poder apreciarlo. Y yo, o sea, realmente fue algo que cuando ella me lo platicó me desconcertó bastante, porque luego yo me quedé pensando, pues claro, o sea, eso tú lo ves aterrizado ahora ya de adulto como en estas actividades culturales. ¿Y dónde se queda todo? ¿O para quién va dirigido todo? Para las personas que tienen ese contexto artístico o ese contexto más que artístico de educación cultural, porque ni siquiera es como que tengas que ser artista para poder apreciarlo. Con tener la educación y el conocimiento para poder apreciarlo, para poder apreciar la técnica, lo que intenta expresar, etcétera, con eso ya puedes acudir a este tipo de eventos, de actividades, y sin ningún problema los vas a entender. Pero ¿qué pasa con toda la gente que no recibe esa educación y que después en la sociedad es catalogada como ignorante, como naca, como inculta, por no tener una educación la cual no se les facilitó o a la cual incluso también se puede decir no tuvieron acceso? Entonces, esto también me lleva a hablar, por ejemplo, del clasismo que existe en cuestión de arte y de cómo muchas actividades culturales, ya sea que tengan que ver con políticas públicas, con actividades aisladas, con actividades privadas, se enfocan mucho, pero de verdad mucho, casi al extremo, en distinguir por quiénes son las personas que saben apreciar el arte y quiénes son las personas que únicamente consumen, por decirlo de alguna manera, los productos comerciales artísticos. Productos comerciales artísticos, por ejemplo, los artistas que escuchamos en la radio constantemente, ¿no? Que tienen, eh, que tienen canciones, que tienen sencillos de 2, 3 minutos, que tienen una misma, digamos, un coro que se repite, letras muy básicas que incluso se repiten, etcétera. Y realmente cuántas personas acuden a un concierto, por ejemplo, de violín. O personas que acudan a un concierto, por ejemplo, de danza también. Hace poco vino un, si mal no recuerdo, es bailarín de flamenco, que era español y que da un concierto porque es reconocido a nivel internacional. Entonces, ¿quién está enterado de estas cosas? Claramente las personas que tienen el bagaje para poder comprenderlas. Claramente las personas que han tenido la educación para poder apreciarlo. ¿Y qué pasa con todas las demás personas, por ejemplo, que están en educación pública, en donde, digo, para las personas que no lo sabían, oh sorpresa, la clase de arte es rellenar líneas de cuadritos para formar florecitas, pececitos, sandías, peras y manzanas? Porque también tiene que ver eso, o sea, si quieren también criticar la parte de las políticas artísticas, vean también cuál es la educación que se está dando. No solamente se trata, que ahorita voy a pasar a eso, de criticar al gobierno por decir, vamos a recortar el presupuesto para educación artística, para educación, para políticas artísticas, convocatorias, etcétera. Claramente eso es cuestionable. Claramente, o bueno, al menos desde mi punto de vista, eso sí coacciona de alguna manera la expresión artística, no la libertad, sino la expresión, el poder darle el medio para que la expresión artística se pueda manifestar, publicar y darse a conocer. Pero antes de eso, también está la parte de, bueno, supongamos, cuando eran los sexenios anteriores que existían todos estos programas, ¿quiénes sabían de esos programas? ¿Quiénes accedían a los productos creados a partir de estos programas? Es decir, ¿quién iba a las ferias del libro? ¿Quién iba a las obras de teatro? ¿Quién iba a las exposiciones de arte, a las exposiciones de pinturas fotográficas? Porque aquí en Nuevo León realmente tenemos diferentes centros que constantemente tienen exposiciones. En Fundidora, por ejemplo, está la fototeca, está la cineteca, también justamente enfrente está otra galería donde también tienen exposiciones internacionales, no solamente locales o nacionales. Y todo esto se trae, se invierte para ello y la gente no acude o no lo valora. Y ahora tampoco se trata de culpar a la gente en sí por decir, hay gente inculta que no sabe, sino vayámonos más atrás. ¿Por qué la gente, por qué las personas somos incultas y por qué no sabemos? No nada más es culpar y decir, ay, no seas naco, no seas gato, por no apreciar este tipo de arte, sino también entender que hay todo un contexto detrás que nos hace ignorar todo este tipo de conocimiento artístico. Entonces, hasta ahorita voy bien. ¿Algún corte, comercial productor? Perfecto. Aquí estoy con mi productor. Entonces, ya que hablamos de esta parte del clasismo
que implica las artes y que únicamente está al acceso de unas personas mientras que otras se quedan sin él. Ahora es muy importante hablar de los programas. Ya sabemos perfectamente quién es nuestro nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. También sabemos diferentes um, anuncios, se puede decir, que ha hecho respecto al rumbo de las políticas públicas que va a tomar su sexenio. Y entre ellos están los recortes a diferentes programas, ¿no? Y uno de ellos también que se vio afectado es los de arte. Entre otras, porque después me gustaría también hablarles del recorte para mí muy lamentable que sufrió el Instituto Mexicano de la Juventud, porque tenían programas bastante buenos para apoyar tanto en becas como en creación de proyectos, etcétera. Pero bueno, hablando específicamente de la parte artística, había muchas convocatorias que apoyaban la creación de las artes, tanto para personas que quisieran hacer todo, ya sea música, producción audiovisual, obras como imágenes, o sea, pintura, fotografía, incluso escultura, pero todos este tipo de programas de apoyos, por lo general solía quedarse en un grupito muy cerrado de personas. A pesar de que eran públicas y a pesar de que estaban en internet, o sea, cualquier persona que entrara a la página podía saberlos, realmente no todas las personas tenían siquiera el conocimiento de que existían programas para apoyar la creación artística. Entonces todo esto generaba que, si bien si había programas para apoyar las artes, también era muy cuestionable el tipo de arte que se producía. ¿Por qué? Porque producían mensajes, bueno, es más, a veces ni siquiera producían mensajes, se producían obras o se creaban productos artísticos que más que nada tenían que ver con, no sé llamarlo así, la perspectiva demasiado personal de alguien que quería crear una pintura sobre algo y no realmente una obra que transmitiera un mensaje que se pudiera apreciar a través de técnicas muy específicas que fueran incluso no tan notables a simple vista. ¿A qué voy con esto? No sé si algunas personas han escuchado a Avelina Lesper. Avelina Lesper es una crítica de arte que no sé si me vaya a meter en problemas por decirlo así, pero para mí es bien perra. Avelina Lesper sí le tira a todo mundo y se le tira de una manera muy objetiva. Es decir, ella no es como, es que no me gusta lo que estás haciendo, o lo que estás haciendo, no sé, eh, no tiene un significado, cosas por el estilo, no cosas muy vacías, sino que ella realmente va a las galerías, entrevista a artistas que exponen ya sea música, escultura, obras visuales, y les pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esta obra? ¿Qué significa? ¿Por qué esto? ¿Qué técnica utilizaste? Y justamente algo que me causa mucho conflicto de ella, porque les voy a ser bien honesto, Avenida Lesper a mí no me convence del todo su crítica, pero reconozco que es muy objetiva y está muy informada. Y si hay algo en lo que concuerdo con ella, es que habla de cómo, por ejemplo, retomando el tema, todos estos apoyos a la creación artística se fueron de alguna manera dirigiendo para personas que únicamente tenían el dinero para poder hacer algo, por más estúpido que fuera, para poder exhibirlo y decir que era arte. Hay una obra muy famosa, bueno, mejor dicho, hay un video muy famoso de ella criticando una obra y cuestionando al artista de esa obra, está en internet, porque nació en México una chava expuso literalmente, un montón de cubetas medio llenas de agua y que para ello eso era una obra de arte. Es neta, o sea, cubetas llenas de agua. Y a qué voy con todo esto, que ella justamente al preguntarle era como que, ¿qué esta obra? O sea, ¿por qué esta obra? Es que el agua representa la escasez de dicho recurso en determinado lugar y que no sé qué. Y era como, por eso, pero ¿y esto cómo expresa esto? O sea, lo sé porque me lo estás diciendo, pero la persona que venga aquí, ¿cómo va a saber siquiera que las cubetas representan determinado lugar? Si mal no recuerdo era Ecatepec, el lugar que esta chava estaba diciendo, no, que donde había recurso de agua. Realmente no recuerdo exactamente, pero las cubetas ni siquiera te lo podían, o sea, no era apreciable que ese era el mensaje que se estaba dando. Simplemente el mensaje lo sabías porque la chava lo sabía y te lo decía. Es decir, al final de cuentas, recursos públicos se utilizaron para satisfacer los caprichos de una artista.
que no tenía justificación ni fundamentos para generar su obra. Entonces, este tipo de productos artísticos son los que se han ido creando a través de estos programas. Y de hecho, Belina Lesper, justamente en otra entrevista, a ella le preguntan qué quiere a ella para mejorar como la calidad de las artes aquí en México, si mal no recuerdo era esa la pregunta. Y ella comenta que recortaría muchos programas de apoyo a becas, porque justamente está esta problemática de que quienes están accediendo a estos programas, a estos apoyos, son personas que realmente están haciendo obras, productos basados en sus meras concepciones individuales de los hechos sociales que ocurren, cuando incluso el arte, aunque muchas personas difieran de mí, pero es mi perspectiva personal como una persona que estudia ciencias sociales, también refleja diferentes problemáticas, pero no necesariamente problemáticas, también diferentes acontecimientos que ocurren en nuestra sociedad y que influyen para que determinada obra surja. Es decir, hay obras que pueden expresar, por ejemplo, la violencia que viven niños y niñas. De hecho, hace poco estaba leyendo una novela que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Ya tiene años esa novela, es de 1800, no sé qué. Y es una obra en donde, de alguna manera, el autor, si ustedes la leen, es como el protagonista es un niño y vive diferentes como situaciones, aventuras, pero que están muy marcadas por situaciones de violencia que tienen que ver con cómo los tratan en la escuela sus profesores, también cómo los tratan diferentes adultos. Y a pesar de que en la novela se ve como de alguna manera narrada en un tono burlesco cómico, cuando lees la introducción al libro, porque es una edición en la que hay como un contexto previo, ¿no? De este texto del autor y todo, se comenta que lo que buscaba era justamente, sin hacer tan explícito que era violencia, sí mostrar cómo eran tratados los menores de edad en aquella época en las escuelas, por ejemplo, y de cómo era la educación tan rígida, tan dura, tan de la letra con sangre entra, cosas por el estilo. Entonces, quieras o no, un contexto social un contexto social influyó en que esta obra pudiera salir y pudiera expresar y ejemplificar algo. Entonces, justamente, como ya aterrizando otra vez al contexto actual, las obras actuales realmente no están expresando nada, porque realmente no están expresando nada, simplemente son cosas que están, literalmente, objetos que están ahí, ¿no? Arte objeto. Avelina lo que comentaba es que ella cancelaría muchos programas sociales que apoyan toda esta creación de becas para que cada quien buscara por su propia cuenta como el recurso para poder crear algo y que así quien creara fuera personas que realmente lo desearan. Sinceramente yo difiero un poco de esta postura por una simple razón, y es que volviendo, el arte tiende a ser muy clasista. Otra vez, ¿quiénes son las personas que tienen el acceso a dichos conocimientos artísticos? Las personas con una educación privilegiada que claramente no está al alcance de todas las personas y que claramente no es pública. Y que, por ejemplo, a mí me frustra, eso ya es como les comparto una frustración muy personal. De repente sí me frustra mucho que haya artistas, sobre todo escritores, tengo mucho contacto con escritores, por desgracia, que se quejan demasiado de que es que en México nadie lee, es que nadie sabe apreciar el arte, es que no sé qué, y es como culpar a la gente por no apreciar el arte, pero jamás haciendo una crítica o un cuestionamiento a por qué la gente no aprecia el arte, porque las personas no tenemos los conocimientos para poder decir, ah, mira, esta obra tiene este enfoque, esta obra se aprecia que utilizó ciertas técnicas, pertenece a cierto periodo histórico, etcétera. No preguntan eso. Aquí mi productor me dice algo porque no saben o no los educan. Exactamente, productor. Pero no solamente se trata de que, por ejemplo, las personas que estamos conscientes de esto, de que no nos sabemos o no lo educamos, estemos conscientes de ello, sino justamente esta parte de las personas que más están tomando la batuta en estos, no sé si llamarlo así, como movimientos por que el arte sea más apreciado o que pueda llegar a más personas, no lo están tomando en cuenta.
Y en lugar de decir, ¿sabes qué? Hacen falta ya no nada más programas que incentiven la producción artística, sino también hacen falta diferentes reformas que hagan que, por ejemplo, en la educación pública, la educación artística sea de calidad, que enseñen ya por lo, digo, muy mi perspectiva personal, que ya mínimo en las clases te pusieran, aunque sea un recorte, aunque sea una foto, una imagen en el proyector, etcétera, de obras clásicas y que expliquen por qué esta obra, quién es el autor, por qué es clásica. ¿Sí me explico o voy guiando la conversación? Muy bien, entonces, eso es justamente lo que a mí me frustra, que las personas que más están tomando la batuta, no sé si no se dan cuenta o simplemente se hacen patos, por no decirlo de otra forma, que no solamente se trata de que la gente o culpar a la gente por ser ignorante, sino que también si ignoramos algo es porque ese conocimiento o no lo tenemos todavía o no se nos fue brindado. Algo también muy importante, el uso de la palabra cultura. Hay gente que la palabra cultura la toma como sinónimo de arte. Por ejemplo, que cultura es una pintura que expresa algo y que es cultura justamente porque está expresando algo, tiene un mensaje. Para las personas que no lo sepan, les comparto, el concepto de cultura es mucho más amplio. Cultura son todos los procesos, instituciones, dinámicas, vínculos, etcétera, que caracterizan a una sociedad. Por ejemplo, las leyes son parte de una cultura. Ah, por ejemplo, las dinámicas entre hombres y mujeres, machistas, por ejemplo, también es parte de una cultura. Ahora, muy importante, tampoco quiero como caer en lo que alguna vez nuestro expresidente Peña Nieto dijo, de que no, pues es que la corrupción es cultural, entonces es algo que las instituciones ya no pueden cambiar. No, no quiero caer en un determinismo y decir, no, pues es que la cultura ya es así y no se puede cambiar. La cultura puede cambiar, la cultura es un constante cambio. Claramente no va a ser algo que cambie de la noche a la mañana, de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro. Claro que no. De hecho, incluso también hace poco estaba platicando con otra amiga. Con el cambio que hubo de presidencia el año pasado, que de antemano les digo, yo no estoy aquí para mostrar posturas políticas, no me interesa cuáles sean sus posturas políticas sin ofender. Yo no voy a hablar en sí de AMLO como, ay, sí, él ganó, yo lo apoyo. Simplemente, él quedó. Le guste que no le guste. La gente votó por él. Y el hecho de que él haya llegado al puesto de presidencia implica un cambio muy grande en la cuestión, específicamente en la cuestión ideológica. Es decir, ya no está esta parte, bueno, por lo menos en el discurso, neoliberalista, que era siempre enfocado hacia las empresas, el desarrollo individual, etcétera, sino que llega esta otra persona con otra postura política de decir, no, es que también hay que ver por la parte del desarrollo social. Claro, lo que sí estoy aquí para decir es que sí es muy cuestionable el cómo se están implementando o se piensan implementar diversas políticas, pero ese ya es otro tema. El punto es que con su llegada se marca este cambio. Y hay un texto, no recuerdo si era una nota periodística o si fue un artículo de un blog que vi, pero que hablaba que, por ejemplo, en el 58, si mal no recuerdo, hubo un cambio a la constitución que también fue muy importante para todo este marco legal y de cómo se concebían, se empezaban a concebir las leyes. Antes de eso, en el 1908, fueron como algunos incluso situaciones que fueron desencadenando lo que después fue la Revolución Mexicana. Es decir, se está tomando en cuenta que aproximadamente cada 50 años se están dando cambios que tú puedes decir, bueno, en estos 50 años se veía de la perspectiva social de una forma, 50 años después ya es otra. Pero ojo, 50 años no son cambios que vayan a estar de la noche a la mañana, pero claramente si no se empieza a constituir, digamos, o más que constituir, concretar ciertas actividades, ciertas reformas, etcétera, que propicien a que esos cambios sucedan, incluso aunque lleguen los 50 años no se van a hacer. En fin, a lo que quiero llegar con todo esto es, por ejemplo, ahorita ya que estamos en la época
donde estamos hablando más de feminismos, que así de diversidad sexual, que ojo, no por hablar más significa que ya estén garantizados ciertos derechos. Legalmente sí, pero una cosa es cómo está escrito en el papel y otra cosa es cómo se llevan a cabo en la práctica, en las dinámicas sociales reales, ¿no? En cómo yo ahorita salgo y me trata la persona que está en la calle. Eso ya es diferente. Pero si no, si en todos estos años previos no hubieran habido tantas luchas, tantos movimientos, tantas manifestaciones, tantas acciones más concretas para que se pudieran dar estas reformas, ahorita no pudiéramos estar hablando de esto. Entonces, aquí voy con todo esto, que si queremos ver, por ejemplo, un cambio cultural en el que dentro de 50 años ya podamos hablar no solamente de una perspectiva, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en plena problemática, o no problemática, más bien un conflicto en la opinión pública, si la gente acepta o no lo que mencionaba en un principio, que si los derechos de las mujeres a abortar, que si también las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, puedan adoptar, etcétera. Quizá eso en 50 años ya pueda haberse superado y ya pueda incluso catalogarse, por decirlo así, como una batalla ganada. Pero no porque los conflictos que estemos viendo ahorita ya se estén de alguna manera trabajando o tratando, no significa que no vayan a surgir diferentes conflictos o incluso no significa que no podamos ver otras cosas que quizás estamos dejando pasar por alto y que en un futuro puedan también ser parte de esta agenda política de cambios. Desde mi punto de vista, yo creo que es muy importante por eso el tema de las artes y, y las reformas educativas. No las que se han planteado, sino me refiero por reforma como el cambio que se da desde, digamos, el marco legal u oficial para que la educación pueda ser impartida. Y desde esta perspectiva, ¿qué están haciendo entonces de verdad la sociedad civil, la comunidad artística? Porque en la educación pública también puede existir una educación artística de calidad. Porque ahora también veamos la otra parte, no nada más se trata de ver mi postura o lo que yo estoy diciendo, sí, todo es a favor de las artes. Hay gente que opina, por ejemplo, que la educación artística en escuelas públicas no es útil porque en escuelas públicas por lo general hay personas de contextos bajos. A las personas de contextos bajos los que las puede sacar, digamos, de su situación de vulnerabilidad económica o de precariedad es el trabajo. Claramente, un trabajo más remunerado con mayores oportunidades laborales no es algo que tenga que ver con la creación de cuadros o la apreciación de música, sino es algo que tenga que ver más con lo que se está enseñando, que si el desarrollo de habilidades con, digamos, las nuevas tecnologías, computadoras, bueno, nuevas entre comillas, ¿no? Computadoras, los gadgets ahora de como se les conoce hoy en día también, que si iPads, etcétera. O también el desarrollo incluso de una segunda idioma como lo es el inglés. Pero la educación artística sí le da algo a las personas muy importante que no solamente impacta en nuestra calidad de vida, sino que incluso también en las decisiones laborales, y la gente no está viendo eso. Te da un sentido crítico, observar, analizar, observar, escuchar, analizar qué mensaje te está transmitiendo algo, cómo lo percibes, cómo lo sientes, platicar con otra persona y compartir sus percepciones sobre misma obra y, por ejemplo, encontrar que a una le puede, digamos, parecer una obra triste, a otra alegre, compartir todas estas ideas, también implica el desarrollo de un sentido crítico. Y que de hecho, hace poco leí en un artículo de Forbes que una de las cualidades que se está buscando ahorita 2019 en comparación, si mal no recuerdo, con el 2012 o 13, es o sea, que cada persona empleada pueda tener un sentido crítico. Las artes te abren este sentido crítico, te pueden facilitar el desarrollo de este sentido crítico. Por eso yo lo considero algo muy importante. También por la parte de la sensibilidad, de la empatía, de la comprensión de diferentes problemáticas sociales, que yo insisto, muchas obras artísticas sí lo abordan. Pero mientras esta educación no se brinde y mientras la comunidad artística, en lugar de cuestionar toda esta educación que no se da en los espacios públicos educativos y se enfoque nada más en decir es que la gente no lee, es que la gente no sabe, es que la gente es ignorante, entonces el problema va a seguir igual. Hay muchas escuelas, por eso yo me ha tocado verlo más de manera independiente, es decir,
no porque sea una política pública, sino porque personas que trabajan en determinadas instituciones educativas quieren promover este tipo de actividades, que dicen vamos a hacer cuentacuentos o círculos de lectura. De hecho, les comparto, hace poquito estaba viendo una imagen que es como una tipo de infografía, por decirlo así, que mencionaba algo muy cierto de por qué muchas personas no les gusta la lectura en general, no nada más aquí en México, pero realmente México es un país que no lee, pero también en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque nos enseñan que leer es algo que tenemos que hacer por obligación y sin el placer de hacerlo. Lees porque haces tu tarea con información que puede ser no muy a tu comprensión y al no entenderla te frustras y entonces la lectura la vas asociando desde la infancia con frustración, con, digamos, un trabajo muy riguroso que claramente no quieres hacer. Lo vas asociando con todo esto y por eso tienes a gente adulta, incluso adolescente, que no gusta de la lectura. Pero ¿qué pasaría entonces si la lectura la asociaras con experiencias ya sea divertidas, con, no sé, algún momento agradable, con una curiosidad innata por querer descubrir y conocer las cosas y decir, yo tengo esta duda, voy a consultar una fuente, un libro que me ayude a aclarar esta duda, ¿no? Y justamente por eso he conocido a personas que hacen actividades como cuentacuentos, que a pesar de que mucha gente diga que es algo muy ridículo, a mí se me hace algo súper importante y se me hace de verdad una actividad muy útil, porque sobre todo con niños y niñas, el tener una persona enfrente, que tenga un libro en la mano y que esté narrando una historia, así como con también, digamos, técnicas dramaturgas de levantar la voz y generar ciertas gestos, llevar y conducir ciertas emociones hacia las personas que lo están escuchando, claramente eso te lo asocia ya con una experiencia, si bien no divertida tal cual, por lo menos interesante o por lo menos de agrado. Y eso va haciendo que la gente, por lo menos niños y niñas, se vayan interesando más por la lectura. Porque luego también es muy importante tomar en cuenta que no solamente se trata de leer, porque hay gente que dice, es que la gente que no sabe por qué no lee. Realmente, no sé si han puesto a pensar, pero en la actualidad, todas las personas que estamos en redes sociales leemos. Y aún así nuestra educación no cambia, porque lo que leemos son publicaciones de Facebook, posts, memes, etcétera. Se dan cuenta que lo que leemos comentarios, de que leemos. El chiste es que estamos leyendo. Chismes de Facebook. También es muy importante también, por eso, ir no diciéndole a los niños que lee, pero sí ampliándoles el panorama de existen diferentes tipos de lecturas, existen diferentes tipos, por ejemplo, novelas, cuentos, material informativo como más concreto. Y para mí, por ejemplo, digo, no nada más para mí, creo que esto es en general, el, por ejemplo, ir haciendo que la infancia llegue a hacer de la lectura un hábito, les abre las puertas en un futuro para una mejor educación, para una mejor vida laboral, porque seamos realistas, ya cuando estás en la etapa adulta, en la etapa laboral, no nada más se trata de que entres a un trabajo con la información que ya tienes, sino que absolutamente todo implica un constante, digamos, llamémoslo proceso autodidacta, de decir, yo por mi propia cuenta voy a empezar a buscar información, voy a empezar a leer, voy a empezar, incluso pues se puede ir como a buscar textos, contenido, etcétera. Y todo esto puede favorecer mucho a una persona si desde la infancia se le enseña, por ejemplo, a que la lectura se puede disfrutar, a que puede ser parte de su día a día y su cotidianidad. Por eso para mí esto es muy importante. Pero bueno, eso ya es como muy percepción personal. Y lo que también quería mencionar con todo esto es, retomando la parte de las políticas educativas, sobre todo en la educación pública, las personas que yo he visto que hacen este tipo de actividades son personas independientes, son personas a las que por iniciativa propia se, digamos, organizan o se preparan para poder hacer este tipo de actividades. Pero realmente no es algo que se haga en todas las instituciones educativas ni en todos los niveles, lo cual considero que sí es algo muy importante. De hecho, digo, dando ya más opciones, particularmente pertenecido a diferentes grupos, se puede decir de participación ciudadana, y sí hemos llevado, por ejemplo, actividades que así cuentacuentos, que sí actividades que tienen que ver con
mejorar la imagen de la escuela a través de pintura, con juegos, etcétera. Y por ejemplo, yo recuerdo en una primaria a la que fui, en comunidad, hacíamos de que pintábamos, ¿cómo se llaman estos juegos infantiles que son? Que brincas un cuadrito y es uno, dos, y luego otra vez brincas. El avioncito, el avioncito. Los dibujabas en el suelo en conjunto con la comunidad y era como que ya no nada más es el hecho de que la comunidad intervenga para el mejoramiento de la escuela, sino lo que ya está plasmado, qué tipo de mensaje les puede dar. Porque en este caso, digo, fue algo como muy burdo, ¿no? Una manzana. Pero también hay otro tipo de técnicas que pueden servir para aprender cosas. Por ejemplo, ¿por qué creen que este tipo de juegos tienen los números? Porque ayuda mucho a que niños y niñas, sobre todo más pequeños, puedan ir memorizando números. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí me explico? Bueno, por eso también el arte como una forma de técnicas incluso educativas. Hay algo que también, esto es algo más de psicología y sinceramente no me gustaría abordarlo tanto porque no quisiera darles una información errada, entonces no voy a profundizar mucho. Pero por ejemplo, también psicólogos y psicólogas utilizan diferentes técnicas artísticas para conocer la situación emocional de una persona. El cómo dibujamos casas, árboles, todo esto también, o sea, no nada más es la forma que le damos, sino los tamaños, los colores que utilizamos, el alrededor, el paisaje, cómo se va, cómo lo vamos delimitando. Eso también te ayuda mucho como a comprender cuál es la situación emocional de una persona. Entonces también considero que utilizar este tipo de claro, informándonos, porque les repito, yo tampoco estoy tan al tanto de eso, pero informándonos de qué información nos puede dar este tipo de recursos puede ser de gran utilidad. Y otra vez, es recurrir a la parte artística. El cómo dibujamos un árbol, por ejemplo, cómo escribimos las cosas sobre él, si tiene frutos, si no, las líneas, las ramas, todo. Cómo dibujamos personas también. Pero en fin, todo esto otra vez a través del arte. Incluso hay una, se puede decir técnica, amistades de psicología, corríjanme, yo lo llamo técnica, um, que es como una tipo terapia que utiliza el teatro. Si mal no recuerdo, es el sociograma. Y esto ayuda mucho porque así las personas pueden ir expresando sentimientos, ideas, etcétera, que tal vez no les es tan fácil expresar. Gracias a, por ejemplo, el hecho de que puedas expresar algo sin el temor de que digan, es que esto es tu idea, porque te escudas con el bueno, es que es un personaje. Pero también ayuda, y eso es lo importante, el arte como una forma de contribuir a nuestro desarrollo personal. Que claro, aquí también entro como a otra postura, que es la de la gente que ve el arte meramente como algo, digamos, puro, o sea, el arte por el hecho de ser arte, no la línea por el hecho de ser una línea, la mezcla de colores por el simple hecho de mezclarse. Yo respeto la postura de cada quien, en eso me meto, sin embargo, tengo que decir desde mi postura personal que eso otra vez se me hace algo muy elitista. Sin embargo, yo pienso que sí podemos hacer uso del arte, o recurrir, mejor dicho, porque también usar no se suena como cosificar mucho, recurrir al arte como todas estas técnicas educativas que incluso puedan ayudar al desarrollo personal de cada individuo. Pero bueno, ya estamos por terminar el programa. Realmente creo que sí abordé la crítica que quería abordar. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, si alguien quiere corregirme también, estoy abierto a sus correcciones, a sus comentarios. También estoy abierto a si alguien tiene como decir, es que dijiste esto, pero también, o sea, como aportar algo a la conversación. Decir, también no solamente está el arte como algo educativo, sino puede ser algo terapéutico, que eso intenté mencionarlo, o que también puede ser algo como, no sé, también puede servir para proyectos de comunitarios, de desarrollo social. Pueden comentarlo. Yo estoy abierto a sus comentarios y por el contrario, también aprendo de ustedes. No nada más es lo que yo sepa, sino estoy consciente de que puede escucharme gente que sepa más que yo, muchísimo más que yo. En fin, creo que esto es todo por el programa de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Héctor Reina. Este programa se llama La Otra Mirada. Agradecer nuevamente a la Universidad Pedro de Gante por darnos el espacio para poder tener esta conversación entre ustedes, radioescuchas y espectadores y yo.
Y también recordarles que la universidad cuenta con bachillerato, licenciaturas, ingenierías, también maestrías. Por ejemplo, licenciaturas en mecánico eléctrico, perdón, licenciaturas en administración, en informática, ingenierías en mecánica eléctrica, en mecánico administrador, ingeniero industrial administrador, así como también maestrías en educación y administración. Les recuerdo pues, que para cualquier duda pueden ingresar a la página www.upg.mx o acudir a las unidades constituyentes, Lindavista y La Fe. Recuerden que mi nombre es Héctor Reina y yo los espero el próximo martes a las 6 de la tarde en este su programa La Otra Mirada.